And we'll go higher and higher and higher above the clouds. We'll go. Hola, bienvenidos al canal ProSQL Developer. Soy Fabián Rosales, analista y desarrollador de software. En esta ocasión vamos a ver el tema de creación, lectura, editar y eliminar archivos desde una base de datos SQLite en Android. Primero que nada, vamos a ver el significado de lo que es CRUD. Para los que no saben, CRUD significa la C create, la R read, la U update y la D delete. En otras palabras, es hacer un simple mantenimiento desde, en este caso, la base de datos SQLite nativa de Android. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la base de datos SQLite. Primero que nada, es una base de datos relacional, al igual a, como me imagino que muchos de ustedes han utilizado SQL Server, em, MySQL, Postgres, base de datos, varias de esas. En el caso de Android se encuentra dentro de la misma aplicación. El detalle de SQLite es como la misma palabra lo dice, es una base de datos light. No necesitas instalar nada en su computadora para poder utilizar esta base de datos. Al menos Android nos facilita esa opción de crear nuestra propia base de datos dentro de la aplicación de Android. Esta aplicación soporta hasta 2 teras de datos. Los sistemas operativos de los dispositivos móviles utilizan SQLite, tanto lo que es Android como lo que es Windows Phone y iPhone utilizan lo que es SQLite, obviamente de maneras distintas. Y cabe destacar que es un software libre. Android nos facilita un API, que en este caso es android.database.sqlite. Esa API comunica directamente con la base de datos SQL. Este paquete cuenta con una serie de clases que nos permite realizar el CRUD o el mantenimiento. SQLite Cursor es un get de datos. Se realiza con un select y se puede manejar como si fuera un result set. Para los que han utilizado Java, el result set les será conocido. En otros casos, como los de C#, por ejemplo, sería un dataset. El SQLite Database expone métodos para gestionar los datos, insertar, actualizar, eliminar, ejecutar sentencias SQL, abrir y cerrar conexiones. Gestionar los datos me refiero a actualizar, eliminar y ejecutar sentencias de SQLite. Este no es el encargado de hacer los selects o los gets que necesita la aplicación. Para eso explicamos el anterior, que es SQLite Cursor. SQLite Open Helper. Este nos permite diseñar y crear nuestra base de datos, al igual que actualizar para gestionar la versión de la misma. En este ejemplo, solo vamos a utilizar el SQLite Cursor para realizar los gets, el SQLite Database para realizar el CRUD necesario y el SQLite Open Helper para crear nuestra base de datos. Bueno, así se verá nuestra aplicación finalizada, donde vamos a ver ahí donde se ingresan las categorías y el código de la categoría. Se guarda dicha categoría. En este caso vamos a ingresar 2. En la lista inicial no pasa nada hasta que no ingresemos una película. Vamos a ingresar a Spider-Man y la cantidad de 2. Salvamos la película y vemos que inmediatamente en la lista ya tenemos Spider-Man. Ahora vamos a ingresar a, que me gusta mucho, Saw 5 y la cantidad de 1 como categoría horror. Como podemos ver, tenemos las 2 películas ahí. Si ingresamos a editar alguna, podemos ver los datos de la película que ingresamos. Bueno, ahora vamos a la parte más importante sobre una aplicación, que es el desarrollo. En este caso, el ejemplo de CRUD. Eh, por lo general, yo suelo iniciar con los layouts, porque así me indican cómo llevar el funcionamiento de la aplicación desde la parte del diseño primero y después la parte funcional. Este mantenimiento va a tratar sobre una venta de películas y cada película va a tener su respectiva categoría. Va a tener también una lista de películas
con su detalle, un formulario para un layout para agregar películas. Iniciamos con el layout de category. Este layout va a tener un linear layout como padre, que va a ocupar todas las dimensiones del dispositivo. Va a tener también un text view, que nos va a decir el título, el edit text para poder ingresar el texto. Esto es para el nombre de la categoría. Va a tener también otro text view, que va a ser el título del código, y un edit text para agregar el código. El botón va a ser un botón de salvar. Salvar categoría para poder mantenerla en nuestra base de datos. Después, vamos al layout de películas. Este layout va a tener un linear layout como padre, un text view donde se va a mostrar el título del nombre de la película, un edit text que va a ser donde vas a ingresar el nombre de la película, un text view de la cantidad, y también va a tener un spinner. Este spinner o drop down list depende del lenguaje en el que estés, puede ser con Box también, es el que va a manejar las categorías para poder asignarle a una película su respectiva categoría. Y el botón de salvar. Este botón de salvar depende de nuestro caso, será para guardar una nueva categoría o para editar una categoría ya existente en nuestra base de datos. También estará el layout de lista de películas. Este layout solamente va a tener una lista que se va a llamar movie list, y va a estar el detalle de ese layout, que lo que va a tener es un text view, donde ese text view va a ser lo que queramos mostrar en la lista. En este caso lo que vamos a mostrar es el nombre de la película. Después nos vamos a menú. En la lista de menús vamos a tener lo que es el menú para crear nueva película, o la opción para crear nueva película, y la opción para crear la nueva categoría. Se va a hacer el menú desplegable que se ve al lado derecho de arriba de muchos de las aplicaciones Android que hay en el mercado ahorita actualmente. Ahora vamos a lo que son las clases de Java. Primero que nada debemos crear nuestra base de datos, que acá es donde vamos a ver la relación que tiene el API que les mencioné anteriormente con Android. Vamos a crear una clase que se llame Database Helper. Esta clase va a tener una variable SQLite Database que se va a llamar SampleDB. No olvidar tampoco que necesitas importar los dos paquetes para poder utilizar los APIs y las clases que estos nos brindan para hacer uso de SQLite en Android. Vamos a crear un método que se llama createDatabase. En este método le vamos a decir en esta línea de código que agregue a nuestro SampleDB, que era un objeto SQLite Database, nuestra creación de la base de datos testmoviedb.db. Esta línea lo que hace es abrir nuestra base de datos con esta extensión, que es la extensión que maneja SQLite. Ahora creamos la tabla de categorías, la entidad de categorías, desde código. Entonces creamos nuestra tabla, nuestra entidad, diciéndole, ok, si no existe, se crea la categoría, que va a ser el nombre de la tabla, donde este va a tener el ID de categoría, que va a ser un autoincremento, va a ser el ID principal, el nombre de la categoría y el código de la categoría. También creamos nuestra tabla de movies, igual diciéndole que si no existe, la cree. Esta va a tener el ID de la película, o el ID de la movie, el nombre de película, la cantidad de películas que vamos a tener en stock, y el ID Movie Category. Este ID Movie Category es el que va a tener una llave foránea con el ID de categoría de la tabla de categoría, como se ve en esta línea. Ahora vamos a crear el método executeSQL. Este método lo que tiene simplemente es el llamado a SampleDB, que fue el objeto que creamos arriba, con un punto de execSQL. Eso lo que nos va a dar es la opción de poder insertar, editar y eliminar desde un código SQLite. En este caso sería un string normal como el que vimos arriba,
pero con su propia sentencia de insertar, update o delete. También vamos a crear el método route query. Este método lo que nos va a devolver es un cursor. Este cursor lo que va a tener es el get de los datos del select que nosotros necesitemos enviar. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un select asterisco de la tabla de categoría, no lo voy a hacer por medio de execute SQL, que es solo para ejecutar las sentencias y que ingrese datos a SQLite, sino que lo hacemos con route query, que es el que nos va a devolver esos datos que nosotros necesitamos en el momento. Ahora vamos con la clase controlador de category. En esta clase vamos a tener variables estáticas y constantes sobre los nombres de cada elemento de nuestra base de datos. Creamos los getters de cada una de esas variables, que lo que va a hacer es retornarnos el valor que tiene cada constante. Okay. En este caso, como es el controlador de categoría, vamos a crear el insert de category. Como lo pueden ver, es una sentencia SQL escrita en un simple string. Esta función nos va a devolver un string igualmente. Entonces, en este caso lo que va a hacer es insertar en la tabla el nombre de la categoría y su respectivo código, los valores que pasemos por parámetro. Lo mismo sucede en el delete, solo que este va a eliminarse por medio de id category. Entonces, delete from, nombre de tabla, mientras el id category sea igual al id category que pasemos por parámetro. Lo mismo pasa con el update. También vamos a realizar dos métodos, el getAll, que es el que obtiene todos los datos de una tabla, y el getById, que es el que nos obtiene los datos por medio del ID. Como pueden ver acá, lo que es una sentencia SQL, un string, al igual que aquí. Ahora vamos al controlador de movie, de películas. Este es muy parecido al de category. También vamos a tener la misma lógica de mantener constantes estáticas de nuestros nombres en la base de datos. Y vamos a tener los getters como les comenté anteriormente. También vamos a tener los inserts por medio de código de SQL. El delete, el update, como se maneja igual en category. El select es lo mismo y el getById también. Una vez teniendo estas tres clases, la database helper y los controladores, vamos a ir a los activities, que es donde vamos a realizar toda nuestra lógica para el buen funcionamiento de nuestra aplicación. La primera clase que debemos realizar es la clase de listMovie, para tener como un orden, es donde en listMovie es donde se va a mostrar la lista de todas las películas que están ingresadas en la base de datos. En listMovie creamos un objeto database helper, que es nuestra clase que creamos anteriormente. También un controlador de movie y un list view. Este list view es el que va a hacer ligue con el layout que habíamos creado abajo. Podemos ver, tiene, por lo general, como es practice, yo le pongo el mismo nombre del ID del list movie al nombre de la variable. Como pueden ver acá, movie list. Esto se realiza en el onCreate. O bueno, depende de ustedes si lo quieren realizar en el onResume o onStart. Ese tema lo veremos más adelante. Creamos la instancia de nuestro objeto DBHelper y de nuestro objeto movieController. En este caso sería movieC. Creamos el evento de click en una de las celdas de nuestra lista. Este evento de lista lo que va a realizar es lo siguiente. Tiene una variable que obtiene el ID de la lista de acuerdo a este método. Este método ahorita vamos a explicarlo. Tiene un intent donde nos va a enviar de esta lista a la actividad de movieActivity y va a pasar los datos por medio del intent. Si es edit y se edit true, quiere decir que está editando algo, y va a pasar el ID que va a editar. Inicia la actividad y así es como se pasan los datos a una actividad. Si mantiene presionado el clic por más de 3 segundos, que es lo que hace el ítem longClick, lo que va a realizar es una sentencia SQL llamada del DBHelper que va a eliminar
esa película que está seleccionando en ese momento y va a refrescar el display. Vamos a explicar estos métodos que vimos acá. Como pueden ver, este es el DB Helper que llamo al execute SQL, como se había visto anteriormente, y pasa la sentencia SQL que se genera. Esto devuelve un string para saber qué es lo que tiene que ejecutar y cuál es la que tiene que eliminar. El método refresh list view es un método que se va a encargar de crear o de insertar nuestras películas a la lista de películas. Esta lista de películas lo que va a obtener es un cursor get movies de el route query del get all de las películas. O sea, en otras palabras, va a obtener todas las películas por medio de una sentencia de SQLite que va a ejecutar, y esto nos va a volver un cursor con todos esos objetos. Los cursores tienen una manera interesante de recorrerse. Primero acá hacemos una validación si el cursor no es nulo. Entonces, muévase a la primera celda. Al estar en la primera celda, recorra todo ese cursor mientras no haya una celda a la cual moverse, que es lo que dice este while. Entonces, al recorrer ese cursor, lo que vamos a hacer es obtener el valor de la celda de la columna de acuerdo al nombre de la columna. Si el nombre de la columna es el nombre, este método lo que obtiene es el index de donde está ubicado ese nombre y se lo asigna a nuestro string. Este string va a ir ubicado en esta array list de string. Al recorrer todo el cursor e ingresar todos los nombres a nuestra lista de arreglo, él por medio del adapter, array adapter, le va a decir ingrese al simple list item, movie list set adapter, le está seteando el adaptador que acabamos de crear, y ya con eso él le muestra en su lista todas las películas que se han ingresado en la base de datos. Ahora, vamos con el método obtain selected ID. Este método lo que hace es obtener el ID de la celda seleccionada en ese momento. Inicializamos dos variables en cero que las vamos a necesitar más adelante. Realizamos un getAll de todas nuestras películas y la ingresamos a un cursor como hicimos con el anterior. Ese cursor también lo vamos a recorrer. Cuando la posición sea igual al alto, este alto se va autoincrementando acá abajo. Es como una bandera para saber cuándo hay que detenerse. El código va a entrar a esta ejecución. Esta ejecución lo que hace es devolverme el ID de la película seleccionada. Al tener este ID de la película seleccionada, nos va a retornar este mismo ID, que es lo que necesitamos en la parte de arriba para obtener el ID real para poder pasarlo en caso de que vayamos a actualizar una de esas celdas. Ahora vamos al evento de Android, que es un evento del ciclo de vida de la página, que es el onResume. Este se ejecuta después de ejecutar el onCreate, que estamos arriba. Acá es donde vamos a poner cargar la lista refresh list view para poder ver nuestra lista de películas. Ahora vamos con el evento del menu item. Este evento, si le pasamos el ID de crear movie, como lo creamos anteriormente, y si le pasamos el ID de create category, este nos va a redireccionar a la activity de create category. Ahora vamos a la actividad de categoría. En esta actividad ahora vamos a tener variables globales. Estas variables globales son la interfaz gráfica o componentes activos de Android, como por ejemplo el edit text, que va a tener el mismo nombre que está en el layout, el botón, que también va a tener el mismo nombre. También van a tener variables privadas estáticas, como si es actualización o el ID real. Depende de si es una categoría nueva o si es una categoría que hay que actualizar. También vamos a crear el objeto DBHelper y el category controller. En el onCreate obtenemos los datos que vienen del intent. Lo que quiere decir es, vas a obtener un booleano de isEdit. Si isEdit es vacío o no tiene datos, vas a enviar un false. Y si el real ID es vacío o no tiene datos, vas a enviar un 0. Creamos la instancia de nuestras clases. Hacemos el head components. Vamos a ir a esta clase. Vamos a ir a esta clase. Go to declaration. Este método lo que hace es unir nuestra variable que tenemos acá con la interfaz gráfica del usuario. También el evento click del botón save
va a tener las siguientes ejecuciones. Si no está actualizando ningún dato, o sea, si está creándolos, va a ejecutar la sentencia insert, como pueden verlo acá. Y si está actualizando datos, va a ejecutar la sentencia update. Como pueden ver, aparte de los parámetros de nombre de categoría y código de categoría, también necesitan pasar el real ID en caso de que sea una actualización. En caso del insert, solo tienen que pasar el nombre de categoría y el código. Al hacer esto, inmediatamente nos devuelve a la pantalla de la lista de películas. El código siguiente que había después de llamar este método es un código que lo que hace es cargar. Si es un valor que yo estoy actualizando, este tiene sus propios datos. Hacemos un get by ID de categoría. Pasamos el ID que estamos modificando. Recorremos el cursor, como se había hecho anteriormente, y se le dice que el valor que tenga sea asignado a nuestros componentes nativos de Android. Entonces, cada vez que yo entre y vaya a editar uno de esos, lo que va a suceder es que vamos a ver los valores anteriores para poder editarlos, o sea, eliminarlos o lo que necesite el usuario. Ahora vamos con la clase de Movie Activity. En esta clase vamos a agregar las películas que se van a mostrar en nuestra lista de películas. Vamos a tener, igual que en la clase anterior, nuestros componentes UI nativos de Android. Vamos a tener, si es una película que vamos a editar o si es nueva, vamos a tener el ID que vamos a editar y el ID de la categoría a la cual pertenece esa película. También vamos a tener, al igual que en las otras clases, un objeto Database Helper, un objeto Movie Controller y también necesitamos el Category Controller. En el onCreate vamos a tener la instancia de esas clases y también vamos a tener los gets que nos pasa el intent por medio de estos Nemotech. Como pueden ver, también tenemos nuestro método setWeComponents. Vamos a ir igual a GoToDeclaration. Este va a tener el ligue de nuestro código Java al layout. En el botón de salvar película, al igual que el botón anterior, si vamos a crear uno nuevo, él va a preguntar si es para editar o no, va a ejecutar la sentencia SQL de insert y si es para editar, va a ejecutar la sentencia SQL de update. Al hacer esto, inmediatamente pasamos a la lista de películas. También vamos a tener lo que es el spinner o drop down list, en algunos casos, que lo quieran llamar así, que este nos va a decir que cada vez que seleccionemos un valor de ese spinner, él nos va a retornar nuestro ID real de la categoría. Entonces, aquí hay un método, el cual vamos a inspeccionar inmediatamente. Este método, al igual que hablábamos en el Category Activity, cuando vamos a editar, lo que hace es tomar la posición del spinner y compararlo con el index de la columna para devolvernos el ID de la categoría, que es esta variable que tenemos acá. Esto nos va a retornar un entero y acá es donde le decimos al sistema, ok, si seleccionó por ejemplo la celda 1 y esa tenía el ID 2, inmediatamente el Real Category ID va a ser 2. Después de acá, vamos de nuevo arriba, teníamos creado este método de add item on spinner categories. Este método lo que nos va a realizar es llenar nuestro spinner de las categorías existentes en el sistema. Entonces, como pueden ver, aquí él nos devuelve un cursor que va a obtener todas las categorías. Para eso necesitamos el controlador de categoría. Va a recorrer esto y va a ingresar cada uno de los nombres a una lista. Y esta lista, al igual que como se hace en la lista de películas, se agrega al adaptador de nuestro spinner. Y este spinner va a tener una lista interna de categorías. Ahora nos vamos hacia arriba. Y nos queda explicar la última parte. Si vamos a actualizar una nueva película, lo que él hace, al igual que con Category, es traerse esa película con su respectivo ID y recorrer el cursor que este nos devuelve para ingresar los datos a cada uno de nuestros componentes nativos de iOS. En este caso el spinner es distinto
cómo se ingresan los datos, como pueden ver un select selection de, de obtener todas las películas y con un -1 porque este funciona como un arreglo y siempre, como saben, los arreglos empiezan de 0 en adelante, pero este nos devuelve un valor de 1 hacia arriba, entonces por eso es que agregamos un -1. Bueno, eso era toda la explicación del código. Espero que les haya gustado el primer video, que les haya funcionado. Seguramente voy a subir videos cada semana. Pueden también ingresar a mi blog que voy a dejar acá abajo, suscribirse a mi canal. eh, Vamos a hablar siempre de temas muy interesantes y si quieren comentar alguno o si quieren dejar algo, algún comentario positivo o negativo en que pueda mejorar, sería excelente. Igual no olviden que también les dejo el código fuente desde mi GitHub. Pueden descargarlo cuando quieran y realizar las preguntas que quieran. Y nos vemos para el próximo video o el próximo post que vaya a realizar. Hasta luego.